Muy buenas, me presento, me llamo José Antonio Martínez Espinosa y hoy les vengo a explicar sobre el tema de las subestaciones. Los componentes básicos de las subestaciones se dividen en tres, que son generación, transmisión y distribución para energía eléctrica. En el sistema de generación entran las partes principales de las plantas de energía, que son las turbinas y generadores. Para generar la electricidad se ocupa un combustible para empezar con todo el proceso que en su mayoría son la quema de combustibles fósiles o una reacción nuclear, que por lo tanto genera calor que se convierte en movimiento mecánico para que se muevan las turbinas. Otra forma de generar energía sin utilizar combustibles fósiles es por medio del flujo del agua, que moverán turbinas que se colocarán estratégicamente para su mayor eficiencia y por lo tanto por medio de energía mecánica generar electricidad. El siguiente paso después de generar la energía eléctrica es transmitir la energía eléctrica por algo seguro, y aquí entraríamos a las líneas de transmisión, que son enlaces entre las centrales eléctricas y los centros de carga. De igual manera que en el proceso puede tener pérdidas de energía o elevaciones de energía, se utilizan los transformadores, que pueden ser de elevación o disminución del voltaje. En las plantas eléctricas, una subestación de transmisión con transformadores elevadores aumenta el voltaje de las líneas de transmisión a valores muy altos, que van entre los 200 a los 1200 kilovatios. Esto se hace para reducir la corriente a través de las líneas de transmisión, reduciendo así la sección transversal de los cables de transmisión, en consecuencia reducir los costos de transmisión del sistema. En los centros de carga, el voltaje de las líneas de transmisión se reduce mediante los transformadores reductores a valores más bajos, que van de 15 a 25 kilovatios, para la distribución de energía dentro de los límites de la ciudad. En los centros de consumo, las tensiones reducen aún más a los valores de 100 a 220 voltios para su uso doméstico, dependiendo de los estándares del país. Hablando nuevamente de las líneas de transmisión, se clasifican en cuatro maneras, que son bajo, medio, alto y extra alto. Para poner un ejemplo, 500 kilovatios se considera de alta tensión o de extra alto voltaje en algunos países. Dentro de las líneas de transmisión vamos a hablar sobre las líneas de transmisión LTS. Las líneas de transmisión entregan energía eléctrica de la planta generadora a los clientes. La potencia total de la planta generadora se transmite a los centros de carga a través de las líneas de larga distancia. Las características de las torres de alta tensión son que están hechas de acero galvanizado para lograr su resistencia y durabilidad en entornos hostiles. Como el acero es altamente conductor, los cables de alta tensión no se pueden unir directamente a las torres de acero galvanizado. Por lo tanto, se usan aisladores que en su material es no conductor, para mantener los conductores alejados de la estructura de la torre y provocar un accidente. Los aisladores soportan las fuerzas estáticas y dinámicas ejercidas sobre el conductor durante cualquier movimiento básico de la naturaleza. Estos están diseñados para aumentar la distancia de flameo entre la torre y el conductor. Como también los discos, su función es eliminar la falta de mantenimiento para limpiarlos. Líneas de distribución. Los conductores de la línea de distribución tienen menor voltaje y están enterrados bajo tierra o montados en postes o torres. Como el voltaje de la línea es más bajo que la línea de transmisión, las torres de distribución son más cortas y sus aisladores son más pequeños. Sus características principales son que están fabricados de más componentes que el acero galvanizado, que pueden ser la madera, hormigón o materiales compuestos. Comúnmente es lo que vemos en las ciudades, por ejemplo en las colonias, que son postes de madera. Anteriormente eran de madera, que fueron cambiándose ahora de hormigón, como estamos viendo. Conductores. Los conductores de la línea de transmisión están hechos de cobre. Por gracias a la expansión de las redes de transmisión, el cobre se fue reemplazando por el aluminio, por dos simples razones. Los conductores de aluminio es mucho más barato que el cobre y el aluminio es más ligero que el cobre. Esto permite que la distancia sea más larga por su bajo peso. Las características principales de los conductores son que se utilizan en la actualidad nuestros y están hechos de un cable sólido, que no están hechos de un cable sólido. Estos están fabricados por un grupo de conductores más pequeños llamados filamentos, que se encuentran en espiral.
pero el porqué de esta forma es para tener una mayor flexibilidad durante el transporte, almacenamiento y el encordado de los conductores, porque es mejor tener mayor flexibilidad que algo sólido, por lo tanto se utiliza esta opción. Pero esto podría tener un problema ya que el aluminio es un metal muy blando, por eso se opta por la opción de entre medio de los filamentos del conductor se refuerza con un núcleo de acero para su mayor resistencia. Dentro de la industria se utilizan varios tipos de conductores, que los más comunes son conductores de aluminio, que en sus siglas se llaman AAC. La característica principal de este conductor es que tiene uno o más hilos de aleaciones de hilos de refuerzo. Estos se utilizan en lapsos entre torres cortas, que serían zonas urbanas. De igual manera, las zonas costeras donde la corrosión es un problema, se utilizan los AAC, que serían los conductores de aluminio. Conductores de aluminio con refuerzo de acero, que en su sigla sería ACSR. Estos conductores se utilizan para mayor resistencia a la hora de tener tramos más largos, que se utilizan para líneas de alta tensión. Por lo tanto, por eso el refuerzo de acero dentro de los filamentos de aluminio, ya que el aluminio es un metal muy blando. Los conductores de aleación de aluminio, que en su sigla es AAAC, es un conductor de aleación de aluminio, magnesio y silicio. Dentro de ellos tienen una excelente tensión y una resistencia superior a la corrosión. Una nota muy importante de los conductores, por ejemplo, los conductores de aluminio con refuerzo de acero tiene un código numérico que es 247, que son 24 conductores de aluminio y 7 conductores de acero. Hablando ya más a fondo, los de los espaciadores. La línea de transmisión de muy alta tensión tiene unos conductores divididos en subconductores, unidos eléctricamente, pero separados entre sí por espaciadores. Pero la razón por la que se usan los espaciadores es por el efecto corona. A continuación se explicará el efecto corona. El objeto con un campo eléctrico alto ioniza el aire que lo rodea. Esta ionización es una forma de corriente de fuga y se llama efecto corona. La presencia de la misma es altamente indeseable por varias razones, que serían: con el tiempo el efecto corona daña el conductor, la corriente se fuga, crea quemaduras manchadas en la superficie del conductor. El efecto corona produce campos electromagnéticos con amplio espectro de frecuencia, que esto infiere con las comunicaciones por cable e inalámbricas. El efecto corona es una forma de corriente de fuga que causa pérdidas de energía de igual manera. Hablando más de otros componentes, sería el cable de guarda. Estos son cables finos instalados en la parte superior de la torre. Estos cables se conocen como cable estático apantallado o cable de tierra, en sus siglas llamadas OHGW. En pocas palabras, es un escudo que protege la línea de transmisión central contra los contra los rayos. Hablando más de fondos de las subestaciones se clasifican por su función, que serían con transformación, subestaciones elevadoras o subestaciones reductoras, de enlace, subestaciones de potencia, o también de distribución, subestaciones reductoras. Las subestaciones se clasifican también por su tipo. En este caso son subestaciones tipo intemperie, subestaciones tipo interior y subestaciones tipo blindada. El interruptor de potencia, que sus siglas es CB, es un dispositivo de conmutación de alto voltaje diseñado para interrumpir el flujo de corriente incluso durante las fallas. La conmutación de los CB es a menudo por solenoides que se activan por un controlador. Para la conmutación intencional, el controlador recibe el comando de activación del operador del centro de control para el despegue de las fallas. Este se abre automáticamente cuando la corriente excede los valores predeterminados. Esto podría hacerse tan rápido como una fracción de un ciclo de corriente alterna. Las cuchillas desconectoras, que es en DC o DS, son dispositivos automáticos que funcionan manualmente. En cualquier caso, no están diseñados para interrumpir una corriente falla y son menos precisos que los CB.
Normalmente se utilizan para aislar secciones de la red. El interruptor de potencia CB tiene una cuchilla en cada lado. Esto es para permitir que los trabajadores realicen el mantenimiento en los interruptores. El interruptor de potencia se abre por primera vez para interrumpir la corriente, luego las dos cuchillas se abren para aislar el CB de la red. Dentro de otros componentes vamos a hablar sobre el apartarrayos. Es un dispositivo que tiene por objeto limitar ondas de tensión de origen atmosférico y descargando o derivando las ondas de corriente correspondientes. Por tal razón, los apartarrayos constituyen uno de los dispositivos de protección más importantes en los sistemas eléctricos. Ya hablando más sobre el mantenimiento a subestaciones eléctricas, el servicio que se realiza mantenimiento preventivo o subestaciones eléctricas incluyen los siguientes puntos y tips más importantes. Empezando es inspección y limpieza interna y externa del gabinete, aspirado de polvo dentro del gabinete, revisión visual y limpieza de conos de alivio y cables de energía, inspección y limpieza de los principales y derivados, inspección y limpieza de soportería y aisladores, inspección de alambrado de control en TCS y TPS, revisión de reapriete de conexiones de puesto a tierra del gabinete al sistema de tierras principales, inspección y limpieza de puntos de contacto, prueba de resistencia del aislamiento. Por mi parte es todo sobre mi actividad del resumen de las subestaciones eléctricas. Gracias.